Esta es una serie de ideas con relación a la nueva escuela mexicana y el Plan de Estudios 2022 de la educación básica mexicana. Desde luego que es un punto de vista muy personal, no es la razón absoluta ni la verdad, por supuesto, que sirva entonces este mensaje, estas propuestas, estos acercamientos, para que construyamos una serie de conceptos, de acercamientos sobre esta coyuntura histórica que estamos viviendo todos y todas. Ya decía yo que esta es una lectura personal del Plan de Estudios 2022 para la educación básica mexicana y lo he leído algunas veces, lo he compartido en algunos espacios formativos con docentes, ya frente a grupos directivos de educación básica, alumnos en formación docente inicial, y he acercado esta idea de que hay una crítica profunda al individualismo, derivado desde luego al individualismo en la educación básica, desde hace bastantes años, desde el siglo pasado, por lo menos puedo decir que lo que yo viví en la educación básica en el siglo pasado, hay un exceso de individualismo derivado de una filosofía analítica, de una epistemología escolar basada excesivamente en el positivismo y también en las psicologías del aprendizaje endógenas, donde se valora en mucho, excesivamente, lo que cada individuo puede hacer por sí solo. Esto sin desprecio, sin demérito de todas las aportaciones científicas que tenemos sobre la psicología del aprendizaje, pero un exceso de esta perspectiva individualista en la didáctica me parece que ha traído efectos no deseados. Bueno, ese es un punto de vista. El otro, también derivado de ese posicionamiento teórico, de un exceso de positivismo, de una filosofía analítica, está la fragmentación del poder, del conocimiento. Allí pues tenemos asignaturas en diferentes horarios, objetos de aprendizaje comunes, pero que son vistos desde diferentes disciplinas, pero las disciplinas no juntas, no unidas para el acercamiento a construir aprendizajes sobre algún objeto de aprendizaje. Entonces, estas críticas que se señalan en el Plan de Estudios 2022 de la educación básica mexicana, estas críticas y que son creencias, desde luego, se han hecho creencias, han desembocado en la planeación didáctica. Hay una creencia muy extendida, profunda, arraigada, normalizada de planear, donde pues de alguna manera hay una presión vertical de arriba hacia abajo, que algunos llamamos tradicionalismo, para hacer de una manera correcta entre comillas, la planeación didáctica. Me parece a mí que de manera personal me parece que se ha trasladado a pensar que la planeación es un documento, es un formato, y desde luego que no coincidimos con ello. Y bueno, esto me parece muy, muy importante, de estas presiones de arriba hacia abajo. Desde luego no señalando alguien en particular. Hay figuras educativas, autoridades educativas muy, muy, muy valiosas. Esto es solamente un sentido y significado que está allí. Cuando dialogo con algunos docentes sobre la planeación didáctica y logramos coincidir que hay un tradicionalismo, que hay estamos de acuerdo en que los excesos de una filosofía analítica positivista indican, sugieren, nos llevan a que planteemos de otra manera la planeación didáctica, pero
nos enfrentamos a esto, ¿no? De alguna manera hay la presión, digamos, de cierto conservadurismo, una extrema derecha, por así decirlo, de la didáctica, si se me permite la expresión, una presión conservadora sobre alguien que quiere, o algunos que queremos hacer de la planeación otra cosa, y hay cierto temor. Bueno, ese es parte de los tradicionalismos, de las verticalidades que se han unido, no significa que sean equivalentes, están muy de cerca el exceso de la filosofía analítica y el autoritarismo vertical, y bueno, no son lo mismo, solamente están muy unidos, pero creo que todo este tradicionalismo está en todos, arriba, abajo, en medio, atrás, a un lado, al otro, pero creo que si nosotros queremos plantear una planeación didáctica acorde al Plan de Estudios 2022, hay que dialogar con las autoridades educativas. Si nos van a revisar la planeación, hay que tener los argumentos necesarios, los referentes teóricos importantes para poder decir, bueno, ¿por qué estamos haciendo una planeación didáctica de acuerdo al Plan de Estudios 2022? Y bueno, no era que estuviera como ya con permiso de un plan de estudios. Existía antes de este plan de estudios 2022 una teoría científica. Desde luego que a mí, de manera personal, en los videos que hay en el canal de YouTube de Tlaloque, para mí una herramienta importante ha sido el pensamiento complejo, la filosofía de la complejidad, para ir allanando las verticalidades derivadas del autoritarismo. Y bueno, entonces con esos argumentos hay que dialogar con las figuras educativas. Bueno, eso por un lado. Hay una planeación didáctica, a mí me parece que es de izquierda a derecha, es la tradicional, se hace con antelación, antes de interactuar con los alumnos en el salón de clases. Bueno, pues se prevén los dispositivos, los recursos, las estrategias, las metodologías, los contenidos, lo que va a ser el docente, lo que va a ser el alumno. Se valoran las capacidades docentes para saber formar, su dominio de contenidos, las capacidades y características de los alumnos. Todo ello desemboca en la planeación previo y se hace con antelación, es lo que se puede prevenir. Del otro lado, digamos que está otro tipo de planeación de derecha a izquierda, que sobre la marcha se van haciendo cosas porque van brotando. No está previsto, pero es lógico, es congruente. Embona, pues, en el enfoque formativo, en el cumplimiento de los propósitos formativos, de los aprendizajes esperados, de lo previsto o de lo ya anotado en teorías. Y entonces, bueno, hay esas dos perspectivas, dos extremos, y que eso lo podemos encontrar en la planeación didáctica, y que ya en la práctica, ya de manera muy pragmática, hay que hacer un equilibrio. No podemos estar siempre del lado de todo absolutamente previsto, ni podemos todo hacerlo sobre la marcha, no excesivamente. Me parece que esto se acerca a lo caórdico y esta planeación se acerca a lo órdico. Y bueno, mi perspectiva es esta dualidad educativa, didáctica, una dualidad didáctica entre lo previsible, lo imprevisible, lo órdico y lo caórdico, y que en la formación todo se vale, siempre y cuando se dé lugar a la formación. Entonces, voy a recuperar la experiencia de Fabiola. Ella, en estos últimos días, hemos estado conversando, intercambiando puntos de vista. A veces coincidimos, a veces no. Tenemos diferencias, ella toma sus decisiones, otras
retomo mis ideas, pero finalmente estamos construyendo conjuntamente conocimiento. Y bueno, la historia no es una asignatura que sea de sus favoritas, una disciplina también, un área de conocimiento. Ella lo dice literalmente, bueno, aún le cuesta trabajo hallar el encanto, y me parece admirable que ella se esté esforzando en investigar, en leer, en repensar cómo va a plantear esta didáctica de la historia con su enfoque, que hemos conversado varias veces. Y bueno, traía un aprendizaje esperado, un contenido, un objeto de conocimiento con relación a los primeros pobladores, a la población en lo que hoy es el continente americano, bueno, en aquel los historiadores han llamado Mesoamérica. Y bueno, ella ha estado leyendo sobre eso y ha hecho algunas cosas didácticas que ha recuperado de los libros, algunas actividades. Eso es lo que estaría en la parte de lo previsto, con antelación, una planeación tradicional. Fijar una serie de recursos didácticos, estrategias, metodologías para lograr algo, en este caso, un objeto de aprendizaje que tiene que ver con las migraciones. Puede ser la migración, el objeto de aprendizaje, y específicamente los primeros pobladores en Mesoamérica. Pero también ella me ha relatado algunas cosas muy interesantes sobre lo que ha construido sobre la marcha. Y bueno, ello también, voy a hacer una pequeña pausa o paréntesis para señalar algo. Ella empezó con algo de historia, y de repente ya sobre la marcha hizo algo muy atractivo, pues. Ella inicialmente planeó por asignatura, por historia. Si acaso había visto un poco alguna práctica social del lenguaje, que tiene que ver con el comparar ideas, textos, para hacerse de conocimiento, experiencias de lectura, y que es congruente con el enfoque formativo de historia. Pero en la marcha ya ella hizo conocimiento complejo, es decir, logró unir asignaturas de otras disciplinas, de otras áreas de conocimiento, para que los alumnos tuvieran una lectura diferente, un poco más compleja, profunda, sobre este objeto de conocimiento. Ello tiene que ver con lo que anotaba al inicio de este video, una de las primeras críticas a lo anterior del Plan 22, al anterior plan y a los que están detrás de él, ¿no? La fragmentación del conocimiento. Eso es por asignatura. Y ella, en su planeación, hizo conocimiento complejo, pero en una planeación ya sobre la marcha. Este es un producto de aprendizaje de sus alumnos, un hermoso producto de aprendizaje. Ahí está un perro, son pinturas rupestres. El aprendiente, el adolescente, plasmó aquí lo que se conversó en clase, el acompañamiento de los perros en estas migraciones, que hasta nuestros días están los perros, ¿no? Nos han acompañado a lo largo de nuestra evolución, nuestra existencia como especie, y quizá hoy en día no se pueda entender la evolución de la especie humana sin el perro, ¿no? Entonces de pronto aparecieron perros, luego se habló de calaveras, luego se habló de Chantolo, luego del altar, y de repente ya pues ya de los primeros pobladores de historia saltamos hasta el altar de los fieles difuntos. Bueno, ya aquí vuelvo a citar este papel picado, que es muy singular, es con una máquina de conocer de San Agustín Esquititlán.
Y esta idea de FA de ir llevando el altar de difuntos, de Chantolo, los perros, la migración, el maíz, pues fue algo sobre la marcha y fue haciendo la complejidad esta sobre la marcha, pero lo fue encajando de manera muy lógica, una lógica compleja. No solamente existe la lógica simple, analítica, sino también la lógica compleja, para que entonces quedara esto de Chantolo, los perros, en la construcción de conocimiento conjunta con los alumnos. Y esto que he dicho del calendario como un recurso didáctico, pues le cayó, es decir, aprovechó que en estas fechas está la fiesta ritual, las festividades rituales de Chantolo. Esto que te estoy comentando, pues es mes de noviembre del 2022. Y bueno, ella lo utilizó, en algún momento desembocó sin que lo hubiera previsto, sin que lo tuviera previsto, sino en la marcha. Todo ese aprendizaje esperado, toda esa conciencia histórica desembocó en un altar. Usó el calendario muy bien, eso me parece excelente, una buena idea. Y bueno, ahorita les digo por qué esta tarjeta. Para llegar a esto, sobre la marcha, el calendario como recurso, y bueno, a partir de la historia, les fue ayudando a construir conocimiento a los alumnos y les preguntó cómo poner el altar. Y les hizo reflexionar, recuperar lo que habían visto sobre los perros, la migración, la evolución de la especie humana, el maíz. Y los alumnos recuperaron muy bien esos elementos para el altar. Esto, desde luego, fue sobre la marcha, fue no previsto totalmente. Se fue haciendo sobre la marcha el conocimiento complejo. Entonces no solamente estaba historia, sino también artes, porque había el proyecto de la expresión plástica, y por eso hicieron calaveras que ahorita no te estoy mostrando, pero espero que Fabiola me preste algunas calaveras para que te las pueda mostrar y tú valores o veas las producciones de aprendizaje. Y ahora va a ser algo muy interesante, siguiendo con historia, y llegamos a una idea muy interesante, porque ella dice que ahora les va a plantear las preguntas para que, bueno, ahora ¿cómo quitamos? ¿Qué hacemos para quitar el altar? El altar dentro del marco del Chantolo escolar. Y algo que me confió es que van a reciclar, van a reutilizar algunos elementos. Tiene unas grandes ideas. Por ejemplo, me parece que van a teñir playeras con el pigmento de las flores de cempasúchil. Van a reutilizar las calaveras, van ahí a reciclar algunas cosas, pero está muy interesante. Y entonces, de la historia, ella dijo algo muy importante: no siempre el conocimiento complejo tiene que ser entre aprendizajes esperados, puede ser los ámbitos de perfil de egreso. Y entonces, de alguna manera, estas preguntas de cómo vamos a quitar el altar, que van a llevar a reutilizar, a reciclar, son cuidar el medio ambiente. Y entonces esto se vuelve muy interesante, porque no fue un proyecto. Yo diría que fue un proyecto en parte con una planeación prevista, con recursos desde antes ya previstos, imaginados, y luego ya sobre la marcha. Pero eso no significa que no haya construcción de conocimiento. Se pasó de la historia a artes y luego al perfil de egreso del cuidado del medio ambiente. Y bueno, ahora en esta, que fue una planeación sobre la marcha, habrá que sistematizar para que toda esta experiencia en otro ciclo formativo constituya algo de lo previsto, algo de lo hecho
previo antes de la formación. Y entonces, creo que estas experiencias salen de lo excesivamente órdico, que a veces es muy vertical, muy de arriba hacia abajo. No, el positivismo se equivoca, o no el positivismo, más bien las personas nos equivocamos cuando queremos que la realidad encaje conforme a los ideales positivistas. No puede ser previsible todo con exactitud. Y bueno, pero tampoco todo puede ser un caos. Y creo que la experiencia didáctica de Fabiola se acercó a algo equilibrado, a una horizontalidad.